Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de esta serie de vídeos sobre teoría política. En el vídeo anterior hablamos de la diferencia entre teoría política e ideología política y cómo las ideologías políticas surgen de conceptos filosóficos que se acaban concretando en programas políticos. Hoy, en este segundo episodio, vamos a centrarnos en cómo funcionan esas ideologías políticas en la práctica. Veremos cómo la política se ha organizado y se organiza en torno al eje izquierda-derecha, qué valores representa cada uno y cómo cualquiera de nuestros rasgos de nuestra identidad puede transformarse en la base de cualquier ideología. Desde hace un par de siglos, las grandes categorías políticas se organizan en dos polos, la izquierda y la derecha. La meta y pilar fundamental de la izquierda es la igualdad, y la meta y pilar fundamental de la derecha es la libertad. Norberto Bobbio, un filósofo, jurista y politólogo italiano del siglo XX, explicó esta división de forma clara. La izquierda tiene como valor fundamental la igualdad y busca reducir todas aquellas desigualdades sociales, políticas y económicas, aunque no todas, solo aquellas que considera injustas. La derecha, en cambio, prioriza la libertad y defiende que la desigualdad, en mayor o menor medida, es algo natural o inevitable. Además, pone énfasis en otros valores como son el orden y la estabilidad. Y aquí es donde encontramos una tensión entre los dos conceptos, entre libertad e igualdad, ya que a más libertad, más desigualdad. Pero es que a más igualdad, menos libertad. Y esto siempre se da. Por eso la izquierda tiende a promover políticas que corrigen desigualdades, lo que a menudo implica la regulación o limitación de ciertas libertades. Mientras que la derecha prioriza la libertad individual y económica, aunque eso pueda generar más desigualdades sociales. Pero dentro de la izquierda y de la derecha existen muchas corrientes con programas distintos, ya que los conceptos de igualdad y libertad se pueden interpretar de muchas maneras y pueden dar lugar a diferentes programas de acción, diferentes programas políticos y diferentes ideologías. Dejando de lado ahora el eje izquierda-derecha, cabe destacar que las ideologías surgen de nuestra identidad. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú qué eres?, te puede responder de muchas maneras. Soy hombre, soy mujer, soy europeo, soy español, soy catalán, soy rico, soy pobre, soy guapo, soy feo, soy blanco, soy negro, etc. La realidad es que somos muchísimas cosas a la vez y de cualquiera de estos rasgos o de una combinación de ellos, aunque se suele escoger uno como principal, se puede elaborar una doctrina política. Por ejemplo, para el socialista o el marxista, lo que distingue a las personas es su riqueza. Lo que las distingue es si son poseedoras de los medios de producción o no. Y todo está subordinado a eso. Para ellos, todo se basa en la riqueza. Es su lucha principal. Y la riqueza es algo material. Y es que para el marxista o el socialista, la base de todo es material. Lo que determina la historia, la conciencia, es la base material. Pero para otra ideología, como puede ser el cristianismo, la base de todo no es la riqueza, no hay una base material, sino que es la relación de los humanos con Dios y las demás personas. Y la base es algo intangible, que es el amor o ágape. Mientras que el marxismo parte de una concepción materialista de la historia y de una lucha de clases basada en la riqueza, el cristianismo parte de la trascendencia a la vida terrenal, de la salvación del alma y de la dignidad de las personas como hijas de Dios. Y para el nacionalista, por ejemplo, el eje central de todo no es ni la riqueza ni el amor, sino la nación. Consideran a la nación como eje central que define la identidad, la historia y la cultura de un pueblo. Para un nacionalista, lo que distingue a las personas es su pertenencia a esa nación, es su pertenencia a una cierta cultura, a veces a una cierta etnia, el poseer o hablar una cierta lengua, etc. Pero esto se complica porque incluso de una ideología, como puede ser el socialismo, el cristianismo o el nacionalismo, puede haber corrientes, puede haber variaciones. Pero para no hacerlo más complicado, y siguiendo con el ejemplo del nacionalismo, uno podría primar la lengua como pertenencia o como eje central de esa ideología. Otro podría primar el territorio, otro podría primar la raza, o una combinación de todos esos factores. Para un nacionalista, el hecho de que tú hables una lengua distinta a la mía nos hace distintos. Pero, por ejemplo, para una feminista, si tú eres mujer y yo soy mujer, da igual la lengua que hablamos, seremos iguales. Pero es que para el vegano, el hecho de que yo coma carne y él no, nos hace distintos. Y así pasa con todas las cosas y todas las ideologías.
cada ideología considera uno de estos rasgos, unas de estas cosas, como principal. Por ejemplo, lo principal es que yo soy cristiano y tú eres musulmán. Ya está. O lo principal es que yo soy hombre y tú eres mujer. Y la cosa es que siempre ha habido una ideología principal o imperante en cada época. En la Edad Media, la contradicción imperante era claramente la religión, y se hacían guerras por religión, cristianos contra musulmanes, católicos versus protestantes. Entonces, ¿cómo creéis que se hacía la política en la época? Porque aunque no hubiera urnas y la gente no votara, había reyes, había condes, había marqueses, había emperadores, había diferentes tipos de personajes políticos. Y todos estos actores políticos se reunían para hablar, para discutir qué construir, dónde construir, a quién atacar, cuándo atacar, a quién encerrar. En la Edad Media la política se realizaba, como habréis podido adivinar, con la religión como ideología principal, como contradicción imperante. Y a medida que hemos ido avanzando en la historia, pues hemos ido cambiando esa ideología y poniendo como eje central la raza, la nación, la riqueza, etc. Y se ha usado todo esto para hacer política. Ya no es tanto la religión, sino que ahora mismo es, por ejemplo, la riqueza. Pero es que realidades objetivas hay infinitas. Hay hombres, hay mujeres, hay trans, hay lesbianas, hay gays. De hecho, podemos hacer política con eso, y hoy en día existe la doctrina LGTB. También existen doctrinas feministas, y masculinistas, y hembristas, y machistas, y queer. Y como hemos visto antes, hay una contradicción principal en cada una de ellas. ¿Y cuál es la contradicción principal, por ejemplo, de la doctrina feminista? Que la mujer está explotada por el hombre, que existe una especie de sistema patriarcal que oprime a la mujer. De nuevo, de cualquier rasgo objetivo podemos elaborar una ideología. Y de hecho hay infinidad de novelas que plantean esto y escogen diferentes rasgos para elaborar ideologías. Por ejemplo, Napoleón de Notting Hill, de Chesterton, plantea una lucha entre gordos y flacos. También hay una diferencia ahí. Y hay otra novela, Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares, que plantea una disputa, una contradicción entre jóvenes y viejos. De hecho, los jóvenes pegan a los viejos en la novela porque son superiores físicamente, pero los viejos pues son más astutos, les ponen trampas a los jóvenes, tienen más experiencia. Para esas novelas, sus contradicciones principales son la diferencia entre gordos y flacos o la diferencia entre jóvenes y viejos. Entonces, la pregunta clave y principal de este vídeo es: ¿cuál de todas las ideologías es la buena? ¿Cuál es la buena y cuál es la principal? Mi respuesta a esa pregunta es ninguna. Son todo ideologías. Todos esos rasgos existen. Quiero decir, el ser hombre o mujer, heterosexual o homosexual, blanco o negro, viejo o joven, rico o pobre, todo eso existe. Pero de ahí, de esos rasgos objetivos, varias personas van picando de las ideas de esos filósofos de los que hablamos en el anterior vídeo y van elaborando sus ideologías y sus programas de acción que se alinean con ellos mismos. Y claro, cada persona entiende y tiene una interpretación diferente de cada idea abstracta, como puede ser la idea de igualdad, la de justicia, la de ciudadano. Y como consecuencia de todo esto, establecen uno de estos atributos, a veces dos o tres, como la contradicción principal contra la que el ser humano debe luchar. La contradicción principal es la del hombre versus la mujer. No, la contradicción principal es la de los blancos contra los negros. No, la contradicción principal es la de los ricos contra los pobres. No, la contradicción principal es la de las personas contra la naturaleza, el ecologismo. Cada persona adopta su contradicción y piensa que la suya es la principal. Y luego puede haber contradicciones secundarias. Una persona puede considerarse feminista, pero también ecologista. O puede considerarse nacionalista, pero también socialista. De hecho, esto era el caso del partido nazi, del partido alemán, que era Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Eran dos cosas a la vez. Lo principal, la nación, nacionalista. Y como secundario, algo muy importante, el socialismo. En última instancia, las ideologías son construcciones que una persona o un grupo de personas hace de esas ideas filosóficas abstractas y que luego cada grupo adapta según sus intereses. Bien, hemos visto cómo las ideologías estructuran el pensamiento político y cómo cualquier rasgo puede convertirse en la base para crear una ideología. Pero, ¿cómo han influido estas ideologías a lo largo del tiempo y cómo han ido evolucionando? A lo largo de esta serie de vídeos iremos explorando algunas de estas ideologías en profundidad, desde sus orígenes hasta cómo han ido evolucionando y moldeando nuestra realidad.
Si te interesa entender mejor cómo funcionan, suscríbete al canal y estate atento porque aún queda mucho por explorar. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.